Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. En meses anteriores he subido un par de videos sobre mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia y sobre la localización de fallas en dichas plantas. En los comentarios de esos videos me han preguntado, y reconozco que es así, algunos tópicos que no contemplé en esos videos, ¿no? Pero que ocurren. Entonces, basado en eso, decidí hacer un nuevo video como de refuerzo o de ampliación a esos dos videos anteriores, y de eso es que vamos a tratar hoy. Entonces, si no se han suscrito todavía, ven ese icono rojo, eso es para que se suscriban. Suscríbanse y le aparece la palabra suscribirse, le dan a ese icono también. Le aparece una página donde introducen su correo electrónico y ya están suscritos y regresan aquí al video. Bueno, retomando el tema. Una de las muchas preguntas es decir, eran muchas preguntas las que me hacían, ¿no? Era que si al hacer el mantenimiento preventivo el aceite tiene diésel en el cárter, ¿qué ocasiona esto y cómo podemos prevenirlo? Claro, al que me hizo esa pregunta yo inmediatamente se lo respondí, pero ahora quiero compartirlo con todos ustedes, ¿no? Entonces, si el aceite del cárter tiene diésel, puede deberse a una fuga interna en el sistema de inyección de combustible. Esto puede ocurrir por un anillo de sellado defectuoso, conexiones sueltas, inyectores de combustible defectuosos, periodos prolongados de inactividad. Ten mucho cuidado con eso. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante también de eso. Para prevenir que esto ocurra, se recomienda hacer un mantenimiento preventivo y cambiar el aceite en los intervalos recomendados por el fabricante, bien sea por hora o tiempo. Es decir, me explico. De repente horas de encendido de la máquina o tiempo cronológico. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Lo que indique el fabricante. Si lo que ocurra primero, en dos palabras. Otra pregunta que me hacían en los comentarios de los videos anteriores era ¿por qué una planta eléctrica puede botar diésel por el escape? Ocurre, eso ocurre. Entonces, hay varias causas. La primera, combustión ineficaz. Puede deberse a que el sistema de combustible suministra demasiado combustible o no hay suficiente aire limpio. Inyectores defectuosos, por eso otra causa. Inyectores con defecto, obstruidos o gastados pueden causar humo negro. Filtro de aire tapado. Inyectores, es decir, los inyectores tienen mucho que ver también con, acuérdense que los inyectores es la parte del combustible, ¿no? Pero acuérdense que ese es un triángulo, necesitamos aire, combustible para que pueda ocurrir la explosión, ¿no? Este filtro de aire tapado puede provocar también humo negro, ¿de acuerdo? Grietas en los conductos. Las grietas en los conductos pueden dar lugar a fugas de combustible. Aire en el sistema de combustible. Una burbuja de aire en el sistema de combustible puede impedir el funcionamiento normal. Es recomendable realizar los mantenimientos preventivos. Es decir, tienen que planificar en su equipo o al cliente suyo de decirle que hay que planificar los mantenimientos preventivos y cumplirlos. Porque de no cumplirlo vamos a tener consecuencias no muy agradables. Otra de las preguntas que me hacían era, si tu generador no produce la potencia suficiente para alimentar tu dispositivo, ¿cuál puede ser la causa? Entonces, la más común, sobrecarga. No conecte más equipos de lo que el generador puede soportar. ¿De acuerdo? Filtro de aire obstruido. Limpiar el filtro de aire para permitir el flujo de aire adecuado. Lo que decía anteriormente, es vital para una buena combustión, aire-combustible, esa combinación. Problemas con el sistema de combustible. Verifica que el flujo de combustible sea correcto y que no haya obstrucciones en la línea de admisión y de retorno. Problemas con el sistema de escape. Verifica que el flujo de la salida de los gases no esté obstruida y tenga el diámetro adecuado de la tubería. ¿De acuerdo? El fabricante tiene que decirle cuando compra un equipo, de cuál es el diámetro del escape. Es decir, no que van a instalar cualquier tubo, no, eso no es así.
¿De acuerdo? Averías en el motor. Si ha descartado las causas anteriores, es posible que haya un problema mecánico que requiera atención profesional. Pero en uno de mis videos anteriores, en localización de plantas, de fallas en plantas eléctricas, vean ese video y posiblemente ahí obtengan la solución que andan buscando. ¿De acuerdo? Presencia de humo negro en el escape del generador puede indicar lo siguiente. Es decir, como tengan humo negro en el escape. Combustión incompleta. Esto puede verse a un filtro de aire o inyectores sucios o problemas con la bomba de combustible. Que en los videos anteriores ahí yo le explico paso a paso. Es decir, van paso a paso y van detectando el problema. Mezcla de aire y rica de aire y combustible. Ajustar la mezcla de aire y combustible según las indicaciones del fabricante. El exceso es malo. Así como la escasez es mala, el exceso también es malo. ¿De acuerdo? Desgaste del motor. Si el humo negro es excesivo, es posible que haya problemas de desgastes en los anillos o cilindros del motor. Entonces ahí les sugiero que vean, no van a pensar que soy fastidioso, ¿no? Si no han visto el video de localización de fallas en plantas eléctricas, vean ese video, que posiblemente ahí van a tener la solución que andan buscando. Las vibraciones excesivas durante el funcionamiento del generador pueden ser causadas por superficie irregular. Instala el generador en una base de cimentación. Es decir, no es que voy a instalar un generador y colocan cualquier base. No, eso no es así. Claro, yo estudié vibraciones, ¿no? En mi carrera cuando hice la maestría. Pero muchos profesionales del campo de la electricidad no tienen ese concepto porque de repente en su carrera, es decir, en su pensum como ingeniero electricista no la tienen. Pero hay ingenieros que le pueden calcular eso, outsourcing. ¿Cuáles son esos? Un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, que hayan visto vibraciones, ¿no? Lógicamente. Porque van a poner una planta eléctrica de emergencia, no, échale ahí un pisito de cemento. No, eso no es así. Eso hay que calcularlo. ¿De acuerdo? Eso hay que calcularlo. Entonces, otra cosa que puede producir vibraciones excesivas, acoplamiento suelto. Revisa las conexiones del motor y el generador para asegurarse que estén bien ajustadas y que tengan el torque adecuado. Recuerden que esos equipos se mueven mucho, vibran mucho. Entonces tienden muchas veces a aflojarse las conexiones. Entonces, por eso en los mantenimientos hay que revisar todas esas conexiones y ajustar nuevamente aquello que se haya aflojado. Otra causa que puede provocar esas vibraciones excesivas, desgaste de los cojinetes o soportes del motor. Si las vibraciones son muy fuertes, es posible que haya un problema de desgaste en los amortiguadores que sujetan el motor. ¿De acuerdo? Es decir, esas plantas, si está bien diseñada, tienes unos amortiguadores que van sobre la cimentación donde se va a instalar el equipo. Si el generador se apaga durante un largo periodo de tiempo, existe la posibilidad que entre aire en el sistema de combustible. Y en consecuencia, el generador no encienda cuando queremos encenderlo. Pues. Para evitar que esto suceda, es importante realizar pruebas semanales en el generador. No lo necesitamos, no importa, ¿vale? Lo encienden, lo dejan un rato encendido y lo apagan. Ya, eso es todo. Y con eso tenemos garantía de que cuando lo necesitemos, el equipo va a estar en condiciones de prestarnos el servicio. Este hábito ayuda a mantener su correcto funcionamiento y también a evitar posibles averías. En el caso de que entre aire en el sistema, tendrá que purgar el sistema de combustible. Es una de esas pruebas semanales. Claro que si lo hacen semanalmente es difícil que le entre aire en el sistema de combustible, pero puede ocurrir, ¿no? Pero en una de esas pruebas semanales puede que tenga aire. Entonces ahí no va a ser ni mantenimiento preventivo ni correctivo, va a ser un mantenimiento predictivo. ¿Entiendes? El equipo no ha fallado todavía, pues entonces ya detectaron que hay algo que corregir y bueno, y lo corrigen, ¿no? ¿De acuerdo? Si el generador produce ruidos extraños como golpes, chirridos o zumbidos, puede indicar lo siguiente. Problemas con las correas de transmisión. Revisa la tensión y el estado de las bandas de transmisión que tenga el equipo. Pieza suelta o desgastada.
inspecciona el motor y el generador en busca de piezas sueltas o desgastadas. Entonces, si están desgastadas, lógicamente hay que hacer un mantenimiento. En este caso, no sería correctivo porque lo estamos detectando y el equipo está funcionando. Entonces, sería un mantenimiento predictivo, pero con cierta característica de un correctivo, que estamos cambiando piezas, ¿de acuerdo? Pero no es correctivo porque el equipo no ha fallado todavía. Pero si no hacemos ese mantenimiento predictivo, ahí sí va a fallar. Y va a fallar cuando menos lo... Es decir, cuando hay un mantenimiento correctivo, es cuando menos lo deseamos. ¿Por qué? Porque realmente hay una línea de producción. Entonces, lo ocurre en el momento que de repente está la producción al máximo e interrumpimos el sistema. Es decir, el flujo de producción. Averías en el motor. Es decir, que produce también esos ruidos extraños, ¿no? Si los ruidos son fuertes y persistentes, es posible que haya un problema mecánico que requiera atención profesional. Volvemos nuevamente. Vean el video de localización de fallas en plantas eléctricas. Que ahí le va a indicar, de repente no le va a decir cómo lo va a hacer, pero sí le va a decir lo que está malo es esto. Entonces, pues si su mecánico, en su equipo de un mecánico de primera, está en capacidad de resolver, lo resuelve. Si no está en capacidad, no se vuelva loco. Envían el equipo a talleres externos, pero ya saben cuál es la falla. ¿De acuerdo? O sea, que en el taller que usted, es muy diferente que usted lleve un equipo a taller externo, bueno, arréglalo a ver qué es lo que tiene. A que usted vaya y le diga, mira, eso tiene esto, esto y esto y esto, y quiero que me lo arregle. Entonces, ahí el entendimiento entre el taller externo y ustedes va a ser mucho mejor. Se lo garantizo. Otra causa que puede impedir que arranque el generador es activada accidentalmente, o no, puede ser que no haya sido accidentalmente, la parada de emergencia. Que eso está en el sistema de control, ¿no? Recuerda que es un sistema de seguridad, ¿no? Común en los generadores. O sea que si hay una emergencia, hay un push button ahí que se pulsa y se para el equipo. El que permite apagar fácilmente en caso de emergencia, por lo general, es un botón rojo grande, o sea que se ve fácilmente, que es un botón para hacer una parada de emergencia. Y entonces el sistema de control evitará que genere, porque muchos de esos botones se quedan pegados. ¿De acuerdo? Porque por la falta de usos, en lo que lo mete se queda pegado. Depende del modelo. Hay otro que tiene que pulsarlos nuevamente para que suelte y regrese el botón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usen esa parada de emergencia, con el motor apagado, verifiquen que el botón regresó, se salió, que no se quedó pegado allá abajo. ¿De acuerdo? Porque puede ser que sea del estilo que ustedes tienen que darle por segunda vez para que él regrese. Pero si le dan por segunda vez y no regresa, quiere decir que está pegado. Entonces tienen que hacerle un mantenimiento y lo más probable es que tengan que cambiarlo, que puede significar, por eso tiene un resorte, que es el que hace que regrese. Y aquello que hay que darle por segunda vez porque tiene una pestañita que ataja eso para que tengan que darle por segunda vez para que libere y salga el botón nuevamente hacia afuera. Otra condición que podría evitar que su generador arranque es que el generador tenga una entrada de aire obstruida. La falta de entrada de aire puede ocurrir, por ejemplo, si el generador está ubicado en un área con aire muy saturado, un ambiente muy contaminado, lo que hace que el filtro de aire se obstruya, lo que impide que el flujo de aire sea el adecuado para que ocurra la combustión. ¿Cómo ocurre eso? Por ejemplo, una planta eléctrica de emergencia ubicada en una mina de carbón, ese es un área que está muy contaminado. Entonces hay que revisar con mayor frecuencia ese filtro de aire. O que estén en una zona donde hay mucho viento con mucho polvo también. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de donde esté esa planta eléctrica de emergencia, será la frecuencia con que vamos a revisar ese filtro de aire. Los generadores de motor diésel generalmente están diseñados para operar con una carga de entre el 70 y el 80% de la potencia nominal.
Los generadores que funcionan a baja carga durante un largo periodo de tiempo acumulan residuos de combustible en forma de partículas carbonizadas y otros elementos, ¿no? Como ácido, es decir, acumulan basura, llamo yo. Para limpiar el sistema y evitar fallas en el generador, se recomienda que el motor funcione a plena carga durante algún tiempo para quemar el exceso de combustible o botarlo. ¿Entiendes? Son partículas que están allá adentro indeseables. Entonces, si hacemos que eso funcione a plena carga, la misma presión lo va a botar o lo va a consumir. ¿De acuerdo? En el caso que el generador no arranque debido a un disyuntor disparado o un fusible quemado, se deberá investigar el motivo de esta falla para determinar las razones por las que falló. No se le vaya a ocurrir nunca. Yo lo he visto y ocurre. Un fusible. Se quema un fusible. Ah, no, colócale un pedazo de alambre. ¿Qué es eso? No solamente hay que reemplazarlo por un fusible con las mismas características, sino que hay que averiguar por qué se quemó ese fusible. Si no lo hacen, están corriendo el riesgo de perder el equipo. ¿De acuerdo? Así que acá hay que estén en presencia de eso, que un disjuntor se haya disparado, un fusible se haya quemado. Antes de poner en marcha nuevamente el equipo, hay que averiguar por qué se quemó. ¿De acuerdo? Otro elemento que provoca que nuestro generador no arranque es que el dispositivo de control del generador entra en modo de alarma. Es decir, tenemos, para que lo visualice, tenemos el motor diésel, tenemos el generador y hay un panel de control entonces, si ese panel de control está en modo de alarma, impide que el generador arranque. Entonces, normalmente documentada, es decir, tiene que tener en el manual, al menos que se conozcan de memoria ese control, ¿no? Entonces, todos esos equipos traen su manual de ese panel de control. Entonces, normalmente documentadas en el manual del generador pueden ser dos tipos. La que indica que existe al menos una condición fuera de lo común, pero que no determina e impedir que el funcionamiento. Por ejemplo, un bajo nivel de refrigerante o bajo nivel de aceite. Eso no va a impedir que no arranque el equipo. Que deberíamos corregirlo, pues, pero no impide que arranque el equipo. Y hay algunos que no arrancarán, pero existe, porque no existe un riesgo de que funcione, de funcionamiento. O sea que si arranca, ese panel de control sabe que se va a dañar el equipo. ¿De acuerdo? Es decir, porque por alta temperatura. En otro caso es que posiblemente el generador no arranque por razones de seguridad para evitar daño. Además existen fallas mecánicas detectadas en el generador, en el sistema de control. El sistema de control detecta alguna falla, entonces impide que arranque hasta que lo solventen. La única que podíamos resetearlo y arrancarlo es que haya bajo nivel de aceite, por decirte algo. Pero es un error arrancarlo así. Si sabemos que hay bajo nivel de aceite, vamos a hacer un mantenimiento predictivo y vamos a agregar el aceite que le hace falta. ¿De acuerdo? Hablamos mucho del motor diésel, pero tenemos como negreado, apartado del generador. El generador también falla. El generador también falla. Claro que la mayoría de las veces cuando falla el generador, las reparaciones se hacen en talleres externos. Hay que rebobinar, hacer un poco de cosas que en una caja de herramientas de un mecánico no va a tener los implementos para hacerlo, ¿no? Se falla en el estator. El estator es una de las partes principales del generador eléctrico y está expuesto a altos esfuerzos electrodinámicos durante su funcionamiento, por lo que es uno de los componentes más expuestos a daño. Es común encontrar falla de rotura en el devanado del estator. Para su verificación se debe verificar si existen fallas, por ejemplo, como cortocircuitos entre bobinas, cortocircuito entre las bobinas, pues, básicamente el cortocircuito entre la bobina y el cortocircuito entre el núcleo y la bobina, falla de fuga de corriente en la bobina. Es decir, hay que hacer unas pruebas eléctricas, eso lo debería hacer. Si el líder es un ingeniero electricista, como en el caso mío, yo hago eso, ¿no?
Si como si no tiene, si el líder no es ingeniero electricista, bueno, deberá recurrir a un electricista y tomar la determinación si se envía a talleres externos, que por lo general es así. Cuando hay una falla de ese tipo, eso va a talleres externos, por lo que decía. Falla el rotor, también es otra cosa que puede fallar. Pues que el generador está básicamente compuesto por un estator y un rotor. Es decir, son las dos piezas más fundamentales del generador, ¿no? Entonces, en el equipo de generación eléctrica aparece otra falla recurrente por daños en el rotor. El rotor es la parte móvil, ¿sí? Como se la muestro ahí en el dibujito ese. Es decir, es la parte móvil que está conectada a través de un acoplamiento del motor y está expuesta a los daños. ¿De acuerdo? Es decir, porque esa parte es la que va conectada al motor diésel. Y entonces al girar es cuando produce la corriente para alimentar, es decir, porque cumple su función como planta eléctrica de emergencia, ¿no? Entonces se requiere que se sospecha que hay fallas para probar el equilibrio dinámico y el estado de la bobina. Además, igual que lo hace un estator, debemos comprobar el aislamiento de las corrientes de fuga y el cortocircuito entre bobinas. Pero igual, le decía, generalmente eso hay que enviarlo a talleres externos porque en la caja de herramientas que tienen ustedes no van a tener la respuesta. Falla en el rodamiento. Un generador de energía es un elemento operativo dinámico y una falla en los rodamientos puede ser una falla con consecuencias muy graves para el sistema si no tomamos acciones. Generalmente los rodamientos siempre se revisan y cambian de forma preventiva cuando hay ruido o desgaste para evitar que los problemas de rodamiento causen otros daños mayores del generador. Es decir, si escuchamos que hay falla, hay que tomar acción. Y la acción generalmente es cambiar, es decir, cambiar ese rodamiento. Es habitual cuando se lleva un generador a un taller de reparación o mantenimiento para comprobar las horas de funcionamiento del equipo con el fin de cambiar rodamiento en forma preventiva para evitar futuros daños con mayores consecuencias y costos. Eso quiere decir que si tienen una falla en el estator o en el rotor y llevan el equipo a un taller externo, aprovechen de una vez y le cambian los rodamientos. ¿De acuerdo? Así aparentemente aparezca que están en buenas condiciones todavía. Bueno, con esto espero haber cubierto las dudas que no aparecen en el libro, ¿no? Por cierto, hablando del libro, aquí está el famoso libro que muchos me han pedido de cómo hacen para adquirir el libro. Bueno, es muy sencillo. Van a la página principal de mi canal. Ahí aparece en la presentación canal educativo y la palabra más. A ese link le dan un clip. Entonces le salen una serie de selecciones en la cual aparece un sobre en esas selecciones, ¿no? Le dan un clic al sobre. Entonces ahí aparece mi correo electrónico. Mándenme una nota a través de ese correo electrónico y yo le indicaré cómo adquirir el libro. Bueno, espero que este video le haya gustado, que sea productivo, que cubra las expectativas que no cubrían los dos videos anteriores. Si lo que pasa es que es un tema tan amplio, señores, que a veces es como difícil cubrirlo todo y más que yo trato de hacerlo práctico. Yo trato de hacerlo práctico, es decir, de que tienen un problema y de una vez tengan la solución, sin tanto cálculo y tanta curva y tanta fórmula, ¿no? Que tengan la solución de una vez. Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse. Denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que saque un video nuevo. Le dan un like y compártanlo. Compartan la información. Bueno, nos veremos. Por cierto, antes de eso, basado en eso, hablando de esto, vamos a ver si me comprometo con ustedes. Voy a planificar un video sobre mantenimiento de generadores o de motores. Ya, de eso hablaremos, pues se dan cuenta que un motor y un generador son muy similares. Entonces, así, como dicen, mato dos pájaros de un tiro. Entonces, me comprometo con ustedes. Voy a hacer un video sobre, es decir, para que estén pendientes. Un video sobre el mantenimiento de motores eléctricos. Que esos principios que van a ver ahí van a ser válidos también para los generadores. Sí, porque tenemos el generador como apartadito, nos dedicamos al motor diésel y no hablamos mucho del generador, ¿no? Entonces, bueno, los espero en mi próximo video y un fuerte abrazo.